Buenas tardes. La semana pasada aprendimos a hacer el presupuesto de ventas y hablamos de la importancia que tenía tanto ya empezar a trabajarlo como en volumen de facturación total como en unidades vendidas. ¿Por qué? Porque después nosotros necesitamos, para poder hacer el presupuesto de producción, traducir esas ventas en unidades a producir. Entonces, tener las ventas tanto sea en valores de facturación total como en unidades a vender, nos facilita después poder trabajar y poder realizar el presupuesto de producción. Porque el presupuesto de producción obviamente no está valorizado, no tiene valores en pesos, por decirlo de alguna manera, sino que va a ser trabajado solamente en unidades. Entonces, una vez que nosotros tenemos el presupuesto de ventas, hay que traducir esas ventas pensadas, a ventas presupuestadas, en unidades a producir. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera: a ese volumen de ventas anual, si se quiere, nosotros dijimos, vamos a suponer que nosotros decimos que vamos a vender en un año, no sé, 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos equivalen a 150.000 unidades. Bueno, esas 150.000 unidades es nuestro volumen de ventas presupuestado. Ahora, para determinar el presupuesto de producción, lo que uno tiene que hacer es a ese volumen de ventas presupuestado, sumar y restar las variaciones del inventario, que eso nos va a dar la necesidad de producción. ¿Qué significa? Que obviamente la empresa está en marcha, por lo tanto, al comienzo de un año presupuestario voy a arrancar con existencias iniciales y también voy a tener existencias finales, por lo tanto, a las ventas, ¿sí?, al volumen de ventas le voy a tener que restar las existencias iniciales previstas y sumarle las existencias finales con las cuales la empresa estima que va o prevé que va a terminar su inventario. Por lo tanto, digamos, de esa manera nosotros podemos calcular nuestras necesidades de producción. Esa necesidad de producción, vamos a suponer que, no sé, dijimos 150.000 unidades, para vender 150.000 unidades quizás tengamos que producir solamente 110.000. Entonces, esas 110.000 nosotros las tenemos que prorratear en distintos periodos. Va a depender obviamente del tipo de producto o el ciclo, ¿sí?, que tenga la empresa de cuánto dura un ciclo de producción de un determinado lote. Pero en líneas generales uno prorratea la producción en diferentes periodos. Ahora vamos a ver de qué manera uno puede pensar en planificar la producción. Piensen también que hay tres presupuestos que se complementan o que, digamos, que se vinculan, ¿sí?, estrechamente con el presupuesto de producción, que tienen que ver con el presupuesto de compras, el presupuesto de mano de obra directa y el presupuesto de gastos indirectos de fabricación. Esos tres presupuestos complementan al presupuesto de producción y lo vamos a ver hacia adelante. Pero volviendo a lo que habíamos hablado en términos de cómo prorratear o cómo uno puede pensar en prorratear la producción, independientemente del ciclo y independientemente de los distintos subperiodos, hay dos maneras que uno puede pensarlo, ¿sí? O prioriza la estabilidad de la producción o prioriza la estabilidad del inventario, o puede hacer un mix entre ambas. Cuando nosotros priorizamos la estabilidad de la producción, digamos, en términos de quizás tengamos demanda estacional, ¿qué es lo que hacemos? Digamos, si uno produce de manera estable durante un periodo presupuestario, un año, significa que los inventarios van a absorber los diferenciales que surgen del nivel de ventas. ¿Qué significa esto? Que yo voy a producir básicamente un nivel estable durante un año, vamos a suponer, pero que quizás yo produzco, no sé, 20.000 unidades, entre 20.000, 18 y 21.000, ese es el nivel estable, y quizás yo un mes venda 40.000, pero otro mes venda 10.000. Entonces,
las diferencias que hay entre un mes y otro me las absorbe, me absorbe el inventario. Por lo tanto, cuando me sobra en un mes, al otro mes se consume. Y es que siempre estoy produciendo a un determinado nivel. Cuando lo que yo priorizo, la estabilidad del inventario, es que cuando produzco acompañando demanda. ¿Qué significa esto? Que cuando se vende más, produzco más, cuando se vende menos, produzco menos. Y el inventario me absorbe esos diferenciales. Probablemente la manera más fácil de presupuestar, la manera más simple de trabajar es haciendo estabilidad de producción, porque me genera mucha mayor previsibilidad en las compras, ¿sí? Digamos, si yo sé lo que voy a producir todos los meses, me da mucho mayor certeza, si se quiere, a la hora de pensar qué es lo que tengo que comprar o la mano de obra con la que tengo que contar. También planificar las necesidades de producción en términos de máquina, en términos de utilización de capacidad de planta, es mucho más simple, mucho más, se quiere, más económico pensarla en producción estable, porque digamos las máquinas y digamos, todas las instalaciones se utilizan una determinada capacidad, por lo tanto quizás la probabilidad de roturas o probabilidad de parada de plantas son menores cuando yo tengo un poco más previstas las necesidades de producción. Digamos, y esas son las esas dos maneras hacen que uno pueda planificar, digamos, la producción en un ciclo presupuestario anual. ¿Por qué son importantes los inventarios? Los inventarios nos van a acompañar muchísimo en estos presupuestos, tanto sea en el de compras como el de producción, porque en general, digamos, los inventarios, las empresas trabajan con política de inventario, ¿sí? Que te puedo decir cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos que tenemos que tener. Nosotros sabemos que mantener inventarios en stock nos genera costos, ¿sí? Por lo tanto, digamos, los inventarios son una inversión importante que tiene la empresa, pero a la vez, si esa inversión no se transforma en una venta, si no se vende, termina generando un costo y nos queda inmovilizado. Entonces, digamos, los inventarios en general, digamos, generan distintas vinculaciones, digamos, con el resto de la organización. Obviamente, venta van a querer, o la gerencia de venta va a querer tener suficiente cantidad de inventarios como para dar respuesta a la demanda, ¿sí? Producción como para tener idea, digamos, tener ya las necesidades satisfechas. Finanzas obviamente va a querer trabajar con stocks menores. Compras va a querer comprar en cantidad para conseguir mejores precios por compra en cantidad. Entonces, en líneas generales, los inventarios juegan, ¿sí? Un nivel importante en ese sentido. Por eso es tan importante trabajar con normas y políticas de inventarios preestablecidos. ¿Qué significa esto? Que uno puede quizás prever, digamos, cuáles son nuestros inventarios promedio que uno puede tener, calculándolo con medias móviles, como vimos, una manera de calcular demanda. Uno podría pensar que un inventario puede tener un máximo, mínimo, equivalente a 3 meses de media móvil, como uno lo quiera, digamos, es una decisión que tiene la empresa. Lo que sí es importante que esté establecido cuál es nuestro mínimo con nuestro máximo, para de esa manera poder respetarlo, y tener en cuenta las capacidades de planta. Hay capacidades de planta, una capacidad práctica es la que habitualmente se trabaja, que nunca coincide con la capacidad teórica, porque la capacidad teórica es una capacidad, como uno podría decirlo, de manual, una capacidad inalcanzable. La capacidad práctica es la capacidad que habitualmente la empresa trabaja y es económicamente eficiente. Y después tenemos una capacidad ociosa. La capacidad ociosa la vamos a calcular siempre sobre la capacidad práctica, nunca sobre la capacidad teórica. La capacidad ociosa es aquella capacidad, lo que dejamos queda de la planta sin operativa, sin ser operativa. Entonces es una capacidad de planta que está disponible pero que no está siendo utilizada. Entonces, esos son los distintos conceptos, estos son los conceptos más importantes que tiene el presupuesto de producción.
lo que vamos a continuar, piensen ustedes en los inventarios como un concepto clave dentro de este presupuesto, y lo que vamos a trabajar la semana que viene es el presupuesto de compras de materiales y partes para poder dar respuesta a las necesidades de producción. Nos vemos la semana que viene.